Ya estamos de regreso en Última Mirada y estamos ya junto a Raúl Sor porque, como les contaba, la situación en Perú se pone cada vez más difícil, lo acusan de incompetencia, de falta de experiencia. Bueno, lo cierto es que toma el presidente Pedro Castillo por cuarta vez juramento a un gabinete. Vamos a ver si esta será la definitiva. Raúl Sor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué te parece? 4 veces. Sí, bueno, me parece que las turbulencias que ha enfrentado Pedro Castillo, pero también sus incompetencias, realmente son preocupantes, especialmente porque es un país tan importante para Chile, desde muchos puntos de vista, es un gran socio comercial y tenemos una importante comunidad peruana en Chile, de manera que lo que pasa en Perú es algo que nos toca y nos toca directamente. Y por lo tanto, si hay dificultades en Perú, no es bueno para Chile. Y ciertamente es muy malo para los peruanos. Y las turbulencias o las dificultades que ha enfrentado Pedro Castillo son de se originan en varias partes. Algunas no son necesariamente la responsabilidad de Castillo, en el sentido que enfrenta a una oposición muy hostil, parte de ella es muy hostil, no tiene una mayoría suficiente en el Congreso, tiene, digamos, mucha dificultad para manejar la situación política y como tú lo señalaste muy bien, él carece de experiencia y eso ha quedado de manifiesto muchas veces. Sin ir más lejos, hablando de la relación con Chile, él en algún momento, hace pocas semanas, le ofreció una salida al mar, por enésima vez que Perú lo hace, a salida al mar a Bolivia. Y no bien lo dijo, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano lo corrigió y le dijo que tal oferta no era exactamente lo que Perú tenía en mente, de manera que, imagínate, si el Ministerio de Relaciones Exteriores le enmienda la plana al presidente, algo está caminando mal. Lo más probable es que él no haya consultado con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay una salida al mar, entre comillas, que es por el puerto de Hilo y que ha caminado muy lento. De hecho, el 75% de las exportaciones bolivianas se realizan por puertos chilenos. De manera que cualquiera que haya mirado el mapa y que vea lo que es la cordillera de los Andes y qué significa llegar al puerto de Hilo, contrastando con Arica, se dará cuenta que los costos y las dificultades para salir por uno u otro son enormes. Por lo tanto, Arica sigue siendo y Antofagasta siguen siendo puertos que va a ser muy difícil desplazar por parte de algunos peruanos. Y cito esto como uno de los errores importantes, un error autoinducido, si nadie lo obligó, nadie lo arrinconó a hacer esta propuesta, actuó demostrando su falta de experiencia. Pero acá en Chile también hemos tenido debate sobre la formación del gabinete y cuando salen antecedentes que no se han verificado suficientemente, bueno, lo que pasó en Perú es muchísimo más grave, porque allí Héctor Vallet, que es era el jefe de gabinete, fue nombrado hace 4 días y este señor Vallet apenas asume, se comienzan a ver sus antecedentes y resulta que tenía su mujer y su hija lo habían denunciado ante la policía por maltrato. Imagínate, y yo lo encuentro muy interesante, cómo está cambiando América Latina para bien, que las mujeres de 8 partidos representados en el Parlamento, en forma unánime, dijeron, si este individuo sigue en el gabinete, nosotros vamos a vetar la formación de cualquier gabinete en el futuro. Es decir, él va a tener un veto permanente de parte nuestra. Y esta actitud conjunta de mujeres de distintas corrientes políticas, yo lo encuentro algo que así como el movimiento estadounidense Me Too, ¿no? Yo también,
que comenzó esta gran ola de denuncias de mujeres que habían sido abusadas. Bueno, yo creo que hay algo del movimiento Me Too, es decir, un momento, se trazó una línea roja y más allá de las diferencias políticas, el abuso, la agresión machista es absolutamente inaceptable y Perú da una lección interesante de conciencia cívica femenina. Por lo tanto, esto ha llevado a que se nombre un nuevo gobierno, es decir, un nuevo gabinete que es el que ha juramentado hoy día. Raúl, ¿y qué nos hace pensar que esta vez sí ha nombrado a las personas correctas y va a tener una cierta estabilidad y que no se le aparezca el fantasma de la vacancia también a Pedro Castillo? Sí, bueno, la vacancia, como le dicen en Perú, a una acusación constitucional. Aníbal Torres es el nuevo reemplazante, será el nuevo primer ministro. Él era el ministro de Justicia y es un hombre de 79 años, es decir, bastante mayor, pero él tiene, digamos, no hay acusaciones contra él, probablemente ha estado en el gobierno desde que comenzó, de manera que no creo que ahora le encuentren algún antecedente como le ocurrió a Valer, pero es un gobierno que ha sido muy zigzagueante, que no tiene un plan claro, y eso era absolutamente previsible, lo comentamos en su momento con Fernando, es decir, Torres no tiene experiencia política, viene prácticamente de la nada, era un líder campesino que hizo su campaña a través con el lápiz sobre el tema de la educación y que tuvo, digamos, le resultó una martingala muy particular, que es dada el fraccionamiento enorme que existía en el electorado peruano, con una gran cantidad de candidatos, bueno, el balotaje, que es una segunda vuelta, que está pensado justamente para que ningún candidato sin mayor respaldo llegue al gobierno, fue exactamente lo que pasó con Torres, que teniendo un respaldo relativamente bajo, siendo prácticamente un desconocido, llegó a la presidencia y que fue visto frente a sus adversarios como un mal menor, en el sentido que había un cambio en el estado de ánimo de los peruanos y, digamos, fue una confrontación de izquierda contra derecha. La mayoría de los votantes optaron por la izquierda y terminaron con un presidente que claramente, hasta el momento, se puede decir sin mayor riesgo, que no le está dando el ancho. Raúl, hoy día veíamos algo que pudiera sonar banal, pero probablemente tenga otro significado, te lo quiero preguntar. El hecho de que Pedro Castillo le haya tomado el juramento a sus ministros sin este tradicional sombrero que ha usado desde que asumió, ¿significa algo? ¿Da una señal distinta? Mira, él ha sido muy errático. En su primer gobierno fue un gobierno que fue denostado y todo. Se dijo que era un gobierno de izquierda dura. Después su segundo gobierno fue muchísimo más centrista. El tercero no duró nada, es decir, duró 4 días, que es el que acaba de caer. Y ahora acaba de conformar este gobierno, que es un gobierno relativamente moderado por sus integrantes y que no se sabe cuál será el rumbo que adoptará. Y ese ha sido el gran problema con el actual gobierno peruano. Ha sido errático, ha perdido un ministro de Hacienda que era relativamente respetado por los sectores industriales y financieros en Perú, y ahora está en un proceso. Imagínate, siempre que se nombra un gabinete, hay muchas interrogantes, cómo va a ser el comportamiento, y bueno, si el piloto que es el presidente de la República, no tiene muy claro la bitácora, dónde van, es difícil predecir. Y esto para Perú, una de las cosas que les ha funcionado relativamente bien ha sido la campaña de vacunación, pese a que Perú está entre los países con mayor número de muertes por el COVID. Pero eso ha sido un relativo éxito, y después ha tenido situaciones relativamente imprevisibles. Por ejemplo, ha entrado en un conflicto con Repsol, la compañía petrolera española,
por un enorme derrame de petróleo, que algunos llaman un ecocidio, y esto ocurrió por el maremoto que se ocasionó por un volcán en Tonga, y esto llegó a las costas peruanas y ha provocado un desastre de grandes proporciones. Más de 29 playas están severamente afectadas, hay un sector de la pesca que ha resultado afectado, y bueno, esto es a todos los presidentes en nuestra región, es decir, los terremotos, maremotos, es decir, estos desastres naturales ocurren, pero ciertamente es un problema, y ahora hay un pleito importante entre el gobierno peruano y Repsol por los enormes costos que tendrá limpiar las miles de toneladas de petróleo que fueran vertidos al mar. Raúl, recordaba lo que ocurrió durante el gobierno de Toledo, que tenía una bajísima aprobación, menos de un 8%, pero la economía seguía por un carril separado, absolutamente incólume a todo lo que estaba pasando en el ámbito político. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en el ámbito económico? ¿Podemos decir que también siguen funcionando estas cuerdas separadas y que son independientes a los vaivenes políticos? Sí, bueno, a Perú le estaba yendo muy bien. El 2020 creció a una tasa de 5%, un poquito más del 5%, y se estima que este año va a ser del orden del 3,5%, lo que es una buena tasa de todas maneras, pero ya para el próximo año, para el 23, se prevé una baja, una contracción relativamente importante, y podría ser del orden del 2%, según las proyecciones. Ahora, Perú ha tenido una buena gestión económica, ha aumentado mucho sus exportaciones mineras, agrícolas, pesqueras. Por lo tanto, hasta ahora las cosas han marchado bien, y Perú se había convertido en un país interesante desde el punto de vista de las inversiones, de manera que desde ese punto de vista las cosas no habían marchado mal. Lo que marchó mal fue, aunque las vacunaciones estuvieron relativamente bien, el COVID los golpeó muy fuerte, y como todas las economías del mundo, bueno, tú hablabas antes mencionábamos lo que viene en la inflación, es decir, hay en el mundo desarrollado, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Europa, viene una gran inflación, y por supuesto en nuestros países también, y Perú no va a ser la excepción. Así es. Bien, Raúl, veremos entonces si efectivamente llegan a esta estabilidad en Perú. Esperamos que sí, por el bien de la nación, pero claro, viendo la trayectoria política prácticamente inexistente de Pedro Castillo, uno tiene ciertas dudas, hay que quedar mirando. Muchas gracias por estar con nosotros, por este análisis como siempre, y hasta mañana. Hasta mañana, chao. Y chao, suerte Raúl. Para Perú. Así es. Chao. Y nosotros a esta hora hacemos la última pausa en Última Mirada, ya regresamos.